Para finalizar y concluir, tenemos la presentación de la Guía de Práctica Clínica de Educación en Diabetes, publicada en este año 2022 por la IDF Región SACA, y esto le está a cargo de la doctora Fernanda Sánchez, quien es psicóloga clínica y educadora en diabetes. Tiene un máster en educación y manejo del paciente con diabetes, un posgrado de educación en diabetes en Argentina, educadora en diabetes certificada en México, directora ejecutiva de la Casa de la Diabetes, directora de educación de la Federación Internacional de Diabetes IDF-SACA, directora de la primera guía de práctica clínica de educación en diabetes que será presentada en este momento. Es responsable de múltiples programas y actividades de educación en diabetes, tanto a nivel nacional e internacional, y responsable de varios campamentos nacionales para pacientes con diabetes tipo 1. Miembro principal del Consejo de Protección de Derechos y presidenta de la Comisión de Política Pública, miembro de la LAD y miembro board de la IDF. Bienvenida, Fernanda. Qué gusto poder compartir con todos y todas ustedes este espacio de educación y formación para los profesionales y para las personas con diabetes. Agradezco mucho a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por la invitación. Soy Ana Fernanda Sánchez, psicóloga clínica, máster en educación y manejo de la persona con diabetes y directora de la Casa de la Diabetes en Cuenca, Ecuador, y directora del Task Force de Educación en Diabetes de IDF para la región de Centro y Sudamérica. ¿Por qué debemos hablar de diabetes y de educación en diabetes en especial? Porque, como dice el lema mundial de este año, debemos proteger nuestro futuro. La diabetes es una de las patologías crónicas más prevalentes en nuestra ciudad, país y mundo entero, que requiere de una atención y tratamiento a largo plazo, que debe ser manejado de una manera integral por el paciente. Es decir, el paciente debe conocer y saber para poder asumir su responsabilidad y su rol activo dentro del cuidado y la gestión de su diabetes. En consecuencia, los profesionales de la salud tenemos una tarea extra que debemos realizar, y es el educar a la persona con diabetes o al paciente con diabetes. Debemos hacer esta educación a través de una manera creativa, desarrollando habilidades educativas adaptables y, sobre todo, ir cumpliendo los diferentes objetivos terapéuticos. Existen diferentes modelos para poder llegar a los pacientes y a las personas con diabetes y decirles cómo debemos educarlos. Existe un modelo donde el profesional, por lo general, trata de imponer sus conocimientos, mientras que el paciente es un receptor pasivo de toda la información recibida. Y hay otro enfoque que es mucho más interactivo, que permite que el paciente tome parte activa dentro de la discusión. En ambos enfoques, lo importante que debe saber el profesional de la salud es que debe ayudar a su paciente para que él entienda el por qué y el cómo debe llevar su tratamiento. Hay 3 pasos que se pueden describir en el proceso de ayudar a la persona con diabetes o al paciente a aprender a gestionar su tratamiento. El primero es explicar, el segundo es escuchar como el paciente repite lo dicho, y el tercero es reformular lo que el paciente ha dicho. ¿Cómo vamos a manejar esto? De la siguiente manera. Muchas de las veces la explicación, a menudo el paciente no entiende sobre su tratamiento, porque le damos mucha información. Llegamos con, ¿no es cierto?, a veces con un lenguaje demasiadamente complejo y no nos adaptamos a la comprensión de las personas o a sus creencias previas. También esto muestra que la información transmitida tiene que adaptarse de forma individual a cada paciente. Muchas de las veces el error que cometemos los profesionales es de generalizar las recomendaciones, y esto hace que nuestro paciente, pues lamentablemente, no se adapte o no pueda entender de una manera adecuada. Debemos saber brindar información de manera más sencilla. Un estudio muy interesante que se realizó hace algunos años nos dicen que los médicos enseñaron a estudiantes de medicina, que también los médicos enseñaron a sus colegas durante un seminario de posgrado,
también dieron una información médica al público en general a través de los medios de comunicación, y que también los médicos enseñaron a los pacientes sobre su enfermedad y tratamiento. Esto fue dado a un grupo de profesionales para que brinden información en diferentes temas, y los resultados fueron que independientemente al público al que se relacionaban o al que brindaban su conocimiento, el médico utilizó el mismo enfoque lógico en el campo de la biomedicina. No se salió del esquema de utilizar un lenguaje complejo y palabras complejas que no pudieron ser entendidas de manera adecuada por el paciente. Por lo tanto, enseñar al paciente mediante una metodología del monólogo precisamente no es lo mejor, es lo más arriesgado, ya que quizás nosotros podemos dar mucha información, pero ¿cómo podemos saber si el paciente entendió o sobre todo aceptó lo que nosotros dijimos? Es por eso que debemos escuchar y reformular. Muchas veces la idea de escuchar es muy buena porque debemos tenerla en mente, es un paso ineludible dentro de nuestro contacto directo con la persona con diabetes. Pero y además que la comunicación social nos dice que es una de las mejores maneras para interpretar lo que la persona nos quiere dar a conocer. Pero aunque a veces, muchas de las veces nosotros guardamos silencio, no escuchamos, no sabemos escuchar, porque la escucha necesita algo más, necesita justamente esa recepción, esa percepción y sobre todo esa empatía de parte de la persona que nos esté escuchando. Nosotros a veces escuchamos realizando otro tipo de actividades, o en muchos de los casos, en nuestra realidad ecuatoriana, a veces nuestro paciente está hablando y nosotros tenemos que estar revisando o ingresando datos en el computador. Esto a veces no facilita esa empatía que justamente es lo que se requiere para escuchar al paciente. Lo mismo ocurre también cuando solo nosotros hablamos, ¿no es cierto? Cuando no vemos el contenido o no sabemos qué contenido brindamos, no estamos seguros de la capacidad intelectual del receptor y sobre todo cuál es su estado emocional. Simplemente nosotros damos el conocimiento, pero ¿cómo sabemos que la persona que está frente a nosotros, en este caso el paciente o su familiar, tienen la suficiente capacidad intelectual o están receptando de manera adecuada lo brindado? Existen diferentes formas de reformular, ¿no es cierto? La reformulación es justamente una expresión en otros términos de lo que nos dice el paciente. Por lo tanto, el escuchar es importante. Así que usted piensa que usted ha entendido muy bien esta parte, pero necesitamos que sepa esto más. Usted quiere decir que usted hace esto, ¿sí? Según su opinión, que es muy importante, usted considera tal o cual situación del tratamiento. El momento que nosotros usamos estas pequeñas frases o reformulamos de una manera adecuada, logramos que el paciente, en este caso, pueda entender de mejor manera y sobre todo vamos a generar un acogimiento, ¿no es cierto? Además que tenemos la posibilidad de ser mucho más explicativos. Tenemos la posibilidad de quizá complementar algo que se nos olvidó en la primera disertación. Y también esto sirve para ayudarlos a animarles. Muchas de las veces en la reformulación se puede confundir con el consejo, pero como dice Carlos Roger, se sabe que la consejería no es una conversación, es un debate o una entrevista. No obstante, la reformulación debe entenderse como una estrategia importante en el campo del consejo. Y creo que esto es importante, porque no debemos perder de vista que estamos repitiendo lo que el paciente nos ha dicho y nosotros estamos complementando con el conocimiento adecuado y con la recomendación que la persona debe seguir. El brindar consejo a los pacientes es una técnica siempre destinada a apoyarles, a animarles, a permitirles que exista una mejor empatía y obviamente un mejor diálogo entre el profesional y el paciente. Muchas de las veces debemos observar, ¿no es cierto?, cómo piensa y cuál es nuestro enfoque terapéutico. Si lo que nosotros
o la manera de manejar el espacio es el correcto y que la persona que tenemos enfrente está recibiendo lo que nosotros queremos decir. También recordemos que lo que nuestro paciente nos dice es lo que él piensa, es decir, él expresa desde su subjetividad, mientras que nosotros los profesionales vamos a tratar de siempre ser mucho más objetivos. Recuerden ustedes que para hacer una reformulación nosotros no podemos improvisar. La improvisación genera mucha resistencia y genera sobre todo un desconocimiento. Por lo tanto, la persona que está frente al paciente, que va a dar una recomendación o que va a dar una respuesta asertiva frente a una u otra inquietud, debe estar capacitada para poder hacerlo eso. En nuestro medio nos pasa mucho que a veces hablamos de uno u otro tema y recuerden ustedes que el paciente, la voz del profesional de la salud, la voz del médico, es la voz de ley, es la voz que él va a respetar. Y cuando nosotros no decimos las cosas adecuadas o no tenemos el conocimiento exacto, capaz que podemos generar una resistencia y eso puede ser algo que haga que el paciente no se adhiera de una manera correcta a su tratamiento. Como dice el mensaje, el método más correcto es dar al paciente el tiempo suficiente para que explique sus pensamientos, sus miedos y sus creencias sobre la enfermedad y sobre el tratamiento que debe seguir antes de que el profesional pueda brindar más información. Creo que esto es importantísimo. A veces nosotros damos el diagnóstico y enseguida damos una gran cantidad de información, pero no conocemos cuál es la realidad del paciente. Muchas de las veces no conocemos ni siquiera cuál es su realidad socioeconómica, ¿sí? Y a veces recomendamos una u otra situación. También debemos saber cómo se vinculan los conocimientos con el tratamiento. Cuando el profesional de la salud educa o informa, ¿no es cierto?, no debe hacerlo de una manera como dictar una clase. Muchas de las veces, por nuestro entorno, que aparte de estar dentro de la consulta o estar dentro del entorno de la salud, también somos docentes y pensamos que el paciente va a recibir como que si estuviéramos dando una clase toda la información que nosotros brindamos. Debemos tener mucho cuidado, ya que a veces nosotros avanzamos demasiado rápido en la brindada de los conocimientos y tenemos que ir respetando los ritmos de cada uno de los pacientes. A veces ellos no logran seguir lo que nosotros decimos y pues por lo tanto esto genera una resistencia y perdemos la atención con facilidad. Porque como ustedes saben, el paciente va a retener apenas un 10% de lo que nosotros le estemos diciendo, ¿sí? Y eso cuando logramos una completa atención. Porque si nosotros hablamos más tiempo, inclusive vamos a generar una fatiga, vamos a generar ansiedad y pues la persona no va a recibir todo lo que nosotros le queremos decir. También tenemos que tratar de tener habilidades específicas para poder llegar. Y aquí se genera muchas de las veces la estrategia de ver si podemos trabajar de manera individual, ¿no es cierto?, el paciente por lo general siempre acompañado de un familiar, o podemos manejar la estrategia de lo que llamamos la terapia grupal. Entonces eso va a ser definido por el profesional de la salud. Por lo general este espacio es manejado por el enfermero, el psicólogo, el nutricionista, ¿no es cierto?, el médico familiar que está en el centro, en el subcentro, en el espacio donde que la comunidad se reúne para, por ejemplo, recibir la medicación o recibir los turnos. Entonces, en estos espacios es muy importante que el profesional pueda tener estas estrategias, estas habilidades, para saber cómo va su comunidad a aceptar de la mejor manera. También aquí es importante identificar a las personas líderes, ¿no es cierto?, a la persona que tiene el mejor control de su diabetes, a la persona que se ha adherido de mejor manera al tratamiento, o a la persona que de una u otra manera, por su situación de carácter, de socialización, llega más rápido a la comunidad. Quizás son ellos aliados estratégicos que nos permiten hacer que la comunidad se adhiera de una manera más adecuada a este tratamiento y sobre todo que puedan compartir. Recuerden que la vivencia a veces genera mucho más que el conocimiento que nosotros podemos brindar.
el que ellos se compartan a veces lo bien que han hecho en uno u otro espacio y pues esto llega de una manera más sencilla y con un lenguaje más sencillo en un entorno mucho más amigable al paciente. ¿Cuál es el rol del educador en diabetes? El rol del educador en diabetes no es solo de una persona que va a informar, ¿sí?, sobre una condición o que tiene que dar una disertación o una explicación que puede ser repetida. El rol de la educación del educador en diabetes es mucho más grande. Tiene que tener una estrategia transformadora a través de la cual de habilidades, ¿no es cierto?, llegue a la persona para que esta persona pueda mejorar su calidad de vida, adherirse de manera correcta a la diabetes y su familia pueda acompañarles, aprendiendo a tomar decisiones adecuadas, resolver problemas y cooperar de manera efectiva en su tratamiento. ¿Qué rol tan importante tiene el educador en diabetes? Recuerden que nosotros somos los que generamos la conciencia en la comunidad y sobre todo hacemos que el paciente o la persona con diabetes logre de esta manera saber qué es lo que tiene y saber qué puede hacer para controlarse de mejor manera. También nos tocan espacios difíciles como desmitificar o quitar esas creencias complejas que se han venido generando a través de los años y que a veces son barreras que tenemos nosotros y que no nos permiten avanzar en esta situación. Otra de las cosas del educador en diabetes es que, de la educación en diabetes es que no debe ser dada por un solo profesional de la salud. La diabetes debe ser manejada por un equipo multidisciplinar y cada profesional debe desarrollar habilidades y conocimientos de acuerdo a su área. Por ejemplo, el nutricionista tiene que ser empático para poder indicar a la persona con diabetes qué es lo que debe consumir, cómo debe alimentarse, cómo debe porcionar sus alimentos y en qué momento. En este caso, el psicólogo debe conocer para que de una manera muy dinámica no genere esa resistencia de qué pena, pobrecito, tan pequeño y tiene diabetes. Expresiones que parecerían ser muy sencillas, pero que en la vida de las personas pueden marcar una diferencia. Y pues por supuesto el resto de profesionales como la enfermera, el terapista, el médico experto en el deporte, que tendrán que ir generando en las personas esa conciencia, tendrán que ir generando en las personas esa adherencia al tratamiento con conocimientos claros y sobre todo adecuados. Nosotros, por lo general, consciente o inconscientemente, solemos dar información limitada a los pacientes. Es otra de las características que a veces nos genera una resistencia o hace que la persona de pronto venga una o dos veces y no regrese por más educación. Por eso, la educación en diabetes más exitosa es la que capacita y no limita. Otros errores comunes que generamos frente a la condición es que tenemos una falta de conocimientos técnicos sobre el tema de la diabetes, ¿no es cierto? No estamos preparados o no nos hemos actualizado. Y aquí poniendo como un ejemplo, por ejemplo, es el tema de la aplicación de insulina. Muchas de las veces no sabemos exactamente cómo indicar a la persona para que se coloque de manera adecuada su insulina, en qué lugares debe colocarse, ¿no es cierto? Los espacios que se deben dejar entre una u otra inyección. También, en el caso de la glucometría, a veces recomendamos una que otra glucometría durante el día, pero sin saber que, por ejemplo, la persona tiene que esperar para su siguiente control mínimo 2 horas después de haber terminado de ingerir alimento para que pues tengamos un resultado mucho más real, ¿no es cierto? Para que el resultado sea mucho más óptimo. También es importante que el educador en diabetes elabore conjuntamente con su educando un plan de acción concreto, con metas, con tiempos, con objetivos y sobre todo priorizando las necesidades de la persona. Como habíamos dicho, no todas las personas tienen la misma capacidad de asimilación de conocimiento.
También recomendamos la entrevista con la motivación de las 5A, de la teoría de las 5As, donde que está pues el asesorar, el apreciar, el averiguar, el ayudar y el arreglar. Si nosotros tenemos en cuenta estas 5As, quizás vamos a poder ver al paciente de una manera más integral y vamos a poderle ver. Y no nos podemos sentir como que si estuviéramos fracasando, como que si no hubiéramos logrado el objetivo cuando no cumplimos los tiempos. No tenemos un tiempo, no hay una regla de tiempo. Esto siempre va a variar de acuerdo al paciente, a su capacidad receptora y sobre todo a su capacidad de poder socializar o compartir con su entorno sobre su patología. La persona con diabetes y su familia, el educando. Nuestra tarea un poquito más difícil porque recordemos que debemos llegar a cambiar actitudes o la visión de una persona que nunca va a ser tarea fácil. Sobre todo hablemos de los adultos o de los adultos mayores. Recordemos que nosotros somos seres humanos que tenemos una historia propia. Tenemos costumbres, tradiciones, afectos, sentimientos, apegos a una u otra circunstancia. Por lo tanto, para el educador en diabetes no es fácil coger y llegar al educando y querer cambiar todo de un momento a otro. Debemos tener paciencia y sobre todo el conocimiento para saber cómo hacerlo. También debemos ver que toda la información que nosotros vamos a brindar debe ser incorporada de una manera adecuada, ¿sí? Y respetando mucho las características de la persona. Esto nos tiene que hacer entender que debemos saber en qué estadio psicológico se encuentra la persona, porque si sabemos que todavía está en un estadio de negación o de resistencia o de negociación, ¿no es cierto?, o en una fase de duelo, o una de estas fases del duelo muy marcada, pues no vamos a poder lograr que esta persona se adhiera al tratamiento. Tampoco podríamos hacer que una persona que esté en este estadio de negación, por ejemplo, vaya a querer hablar en público o nosotros vayamos a quererle pedir que comparte esta situación con sus familiares o con sus amigos o con su entorno laboral. A veces para las personas un diagnóstico de diabetes puede generar tal resistencia que el silencio o la negación pueden ser de los factores que más primen y en muchos de los casos los que más duren también a través del tiempo. También debemos saber en qué estadio están nuestros pacientes como para receptar la información que nosotros brindamos. A veces hay personas que no soportan tanta información. Nos ha pasado en la consulta que llegan y nosotros comenzamos a brindar el conocimiento y la persona nos dice, no, hasta ahí, no quiero más, no quiero saber nada. Y a veces se toman un tiempo para poder retomar o para poder regresar a buscar un poco más de ayuda. Lamentablemente, a veces en este espacio se nos complican o algo se les complica y a veces ya regresan con alguna otra situación. También debemos recordar, que ya habíamos mencionado, que debemos saber cuál es el nivel cultural de nuestro paciente. No podemos hablarle de la misma manera a la persona de la costa, de la sierra o del oriente, ¿sí? Porque tenemos que saber de una manera muy suspicaz, ¿no es cierto?, qué le gustaría consumir más. Recordemos que, por ejemplo, en el tema de la alimentación, en la costa se consume muchísimo más el arroz, ¿no es cierto?, el verde. En la sierra consumimos mucho más el mote, la papa, por supuesto el arroz está generalizado en todo nuestro país. Y en el oriente, por ejemplo, hay un consumo más específico de la yuca, por ponerles productos, por un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que saber adaptar lo que nosotros estamos diciendo a esa realidad. También recuerden que tenemos culturas en nuestro medio, ¿no es cierto?, donde que rescatan mucho, por ejemplo, sus valores ancestrales como la medicina natural. Entonces nosotros tenemos que llegar de una manera muy concreta para dar a conocer que obviamente no vamos a decir que la medicina ancestral, la medicina natural, los montes que ellos tienen van a hacer algo que les cause daño, pero tenemos que enseñarles
o indicarles que la medicina, ¿no es cierto?, la medicina farmacológica tiene que estar dentro de su tratamiento. Entonces, todas esas cosas debemos ir viendo y debemos ir conociendo cuál es su nivel educativo, social, económico, cultural, para poder ir brindando la información. Y por supuesto, debemos hacer esto con algunas estrategias que nos permitan llegar al paciente de una manera más adecuada. No siempre vamos a poder decir el tríptico, el flyer nos van a ayudar. No, existen varios metaanálisis que nos dan algunas ideas que podemos tenerlas en cuenta, ¿no es cierto?, para poder llegar a los pacientes. La comunicación clara y asertiva es fundamental porque, como decíamos, tenemos apenas un 10% de lo que digamos que es asimilado, así es que tratemos de que sea una información clara, concreta y oportuna para el momento. Hacer que la persona enseñe y demuestre lo que aprendió, pues aquí estamos haciendo un poquito, ¿no es cierto?, de lo que es la retroalimentación, que una vez que adquiere el tratamiento, lo comparta, lo retroalimente con su entorno de una manera mucho más dinámica y mucho más sencilla. También debemos saber qué tipo de materiales o elementos visuales o escritos utilizamos. Recordemos que siempre tenemos que hacerlo de manera objetiva y sencilla. Debemos incentivar, tener incentivos para las actividades. Muchas de las veces en el sistema de salud público, sobre todo, a veces para que los pacientes recurran con cierta frecuencia, para que sean constantes, siempre están buscando alguna u otra cosa para tenerles. Entonces es la reunión, la charla, el refrigerio, el turno, la medicación. Siempre tenemos que ser muy creativos para tratar de que el paciente sea lo más perseverante posible. Y por supuesto, como les decía, tener planes de acción concretos y sobre todo un cronograma muy bien establecido, porque la improvisación en el tema de la educación no funciona. También hacer que compartan, ¿no es cierto?, como decíamos, la educación entre pares, que ellos compartan, obviamente, siempre que el par que va a dar o el paciente líder, como nosotros llamamos, sea una persona que tenga los conocimientos claros, que tenga esa capacidad de llegar a la comunidad con un lenguaje sencillo y sobre todo con información verídica, porque también tenemos los pseudo líderes de nuestro medio que a veces quieren llegar a la comunidad por motivar uno u otro consumo de algún producto que precisamente no es el adecuado para su salud. Y siempre me gusta como que terminar esta primera parte diciéndoles que las personas con diabetes no son diabéticos, sino tienen diabetes. Esta es una campaña que durante estos últimos años la IDF ha venido generando para que pues logremos una adherencia correcta al tratamiento y logremos que el paciente acepte su enfermedad. Recuerden ustedes que primero es la persona y en este caso luego la patología crónica como la diabetes. Así nos tome un poquito más de tiempo, recordemos tratarles y hacer sobre todo que ellos se traten como una persona que tiene diabetes. No podemos terminar este espacio sin hablarles de un documento muy importante que fue publicado hace muy poquito, trabajado justamente desde Cuenca, desde el Ecuador, para toda la Latinoamérica, la Guía de Práctica Clínica de Educación en Diabetes. Creo que era hora de estandarizar y normatizar esta nueva práctica que debe ser generada y comenzada a difundirse a nivel de toda nuestra Latinoamérica. Lamentablemente es venida a menos porque quizás no hablamos de educación o no hemos generado la figura del educador en diabetes. Pero creo que este documento es el primer paso que debemos dar para que la comunidad científica, en este caso los ministerios de salud de los diferentes países, las sociedades científicas como ustedes, la acojan y comiencen a darle paso. Les voy a contar un poco cómo fue creada la guía, cómo fue trabajada para que pueda estar ahora al alcance de todos y cada uno de ustedes. La trabajamos en una plataforma llamada GRADE. Es una plataforma justamente establecida para guías de práctica clínica
En esta plataforma se han trabajado muchas guías, inclusive las ecuatorianas de diabetes tipo 1, de diabetes gestacional, fueron trabajadas. Por supuesto, hemos tenido que tener otros instrumentos de apoyo, como ha sido Sotero, ¿no es cierto? Ha sido REDCap, para que este documento pueda ir siendo evaluado en el futuro. También en el AGRI hemos podido generar algunas encuestas, algunos documentos para que puedan ser llenados y pues por supuesto tratar de tener la mejor calidad en lo que se refiere a la recopilación de la información, en este caso bibliográfica, que ustedes podrán encontrar. La guía completó todas las fases, ¿no es cierto? Tenemos una delimitación del alcance y los objetivos. Nuestro objetivo principal, por supuesto, es llegar al profesional de la salud con este conocimiento para que pueda ser transmitido al paciente. En el tema del alcance está para todos los tipos de diabetes, ¿no es cierto? No hemos delimitado ningún tipo, hemos tratado de que sea que se pueda hacer y sobre todo que pueda ser adaptada a todos los países, a todas las realidades, y que la persona que la acoja y el profesional que la acoja y comience a utilizarla, pues puede utilizarla con todos los tipos de diabetes. Se creó un grupo elaborador que estuvo conformado por educadores en diabetes de diferentes especialidades, ¿no es cierto?, de diferentes partes de la región, y pues un equipo de metodólogos ecuatorianos que fue quien nos apoyó en este espacio. Tuvimos la formulación de las preguntas clínicas PICO. En un inicio les cuento que tuvimos más de 25 preguntas PICO, de las cuales fuimos analizando y quedamos en 10 que tienen sus respectivas recomendaciones basadas en evidencia científica, y pues que sobre todo esto nos va a ayudar a dar esa luz o esa claridad de saber que la educación que a través de la educación podemos dar un paso más en el tratamiento de la diabetes. Tenemos, por supuesto, la búsqueda de la evidencia. Tenemos más de 250 recursos bibliográficos. Tenemos la evaluación y la síntesis de toda esta literatura que se realizó. Por supuesto, las recomendaciones, la revisión externa que estuvo a cargo de 13 profesionales y educadores en diabetes de casi todos los países de Latinoamérica, y nos apoyaron algunos expertos de Europa. Y por supuesto, estamos trabajando ya en el plan de implementación de la guía, que sería como una segunda fase, donde pensamos llegar a cada uno de ustedes, los profesionales de la salud, sobre todo del primer nivel, para que puedan tomar decisiones más asertivas en torno al tratamiento y manejo de la diabetes. Y por supuesto, la edición para que ustedes puedan tener la guía, que ya pues está lista. Como les decíamos, 10 recomendaciones basadas en la evidencia, 152 páginas donde que ustedes pueden conocer más sobre el tema, y 245 referencias bibliográficas. Nunca pudimos dejar de lado a la persona que es el beneficiario directo, que en este caso es la persona con diabetes. Por eso, dentro de la guía también ustedes verán este espacio donde que dijimos, pintemos a la diabetes, y ellos de una manera creativa la expusieron, la explicaron y nos dan a conocer lo que ellos sienten frente en torno al cuidado y tratamiento de su diabetes. La guía tiene un enfoque en el modelo de cuidados crónicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, donde que, como ustedes saben, es la persona el objetivo más importante de este modelo, ¿no es cierto?, que debe ser manejada por el equipo del apoyo al automanejo, por un sistema de asistencia adecuado, por un equipo que tome decisiones certeras y adecuadas, y por supuesto que tenga un sistema de información clínica, porque recordemos que a veces una persona por alguna circunstancia puede estar en un tiempo en un espacio y en otro tiempo en otro. Entonces lo que nosotros queremos es que se genere esta información, esta data, a través justamente del REDCap, para que de pronto el manejo o el tratamiento que se esté dando a la persona con diabetes, pues se lo dé de una manera adecuada, ¿no es cierto? Como decíamos, paciente informado y activado, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar
a una interacción productiva, ya que tenemos un equipo de salud preparado. Esto pues logrará mejores resultados y es lo que queremos conseguir, que justamente bajar la cifra del diagnóstico y mucho más bajar la cifra de las complicaciones que la diabetes genera. Aquí está la guía en su presentación oficial y también ustedes la pueden descargar en 3 idiomas, está ya cargada en español, inglés y portugués, y pues la pueden hacer a través de este código QR o a través de las páginas web de la Casa de la Diabetes o de IDF-SAC. Realmente ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Reitero mi agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo de Pichincha por la invitación y les dejo una postal de mi hermosa ciudad de Cuenca. Justamente el año anterior las cúpulas iluminadas de azul por el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Bien, agradecemos a Fernanda por las importantes y prácticas estrategias que nos ha brindado en esta noche para brindar una atención integral a nuestros pacientes que viven con diabetes y que podemos extrapolar a todos los pacientes que vemos día a día. Con esta charla damos por finalizado nuestro temario del día de hoy. Aprovechamos para decirles que continuamos mañana 8 a.m. en punto de forma híbrida para los participantes que se inscribieron de forma presencial. Les esperamos en el auditorio del Hospital Metropolitano y para el resto de participantes vía online. El día de mañana estaremos hablando específicamente del tratamiento farmacológico oportuno y de actualidad. Sin más, nos despedimos y les esperamos el día de mañana.